Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que como comenzábamos ayer lunes en esta tercera conversación que registra el capítulo 16 de Mateo, donde decíamos también que los estudiosos, los entendidos, los teólogos afirman que esta conversación es la más importante de los evangelios. Y estuvimos aprendiendo ayer sobre el versículo 13 y hoy vamos a adelantarnos y vamos hasta el versículo 14, que así dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 14. Ellos dijeron, ellos está haciendo referencia a los discípulos. Bueno, ahora lo explicamos bien. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Una vez llegado Jesús y sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, lo primero que hizo el Señor fue preguntar a sus discípulos qué decían las personas de aquel lugar del Hijo del Hombre, es decir, de Él mismo. Y ahora en este versículo 14, Mateo nos va a decir la respuesta de los discípulos. Ellos dijeron que algunos de los habitantes de aquella región decían que Jesús, pues que si bien era Juan el Bautista, después había otras personas que decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, y otros sin embargo, en resumidas cuentas, decían que Jesús era alguno de los profetas. Y esta respuesta, a pesar de tener más de 2000 años, creo que es una de las respuestas más actuales que puede haber. Porque si le preguntas, o si le preguntásemos, mejor dicho, a todos los habitantes del lugar donde vivimos, que quién es Jesús, seguramente no vamos a encontrar una sola respuesta. Vamos a encontrar muchas, como también en aquella ocasión. Hoy en día hay muchísimas percepciones de Jesús. Gente incluso que dice que no cree en Jesús. Cuando lo único que expresa eso es su alto nivel de ignorancia. Porque una cosa es que tú no creas en Dios y otra cosa es muy diferente, es que tú no creas en Jesús. Cuando la propia historia demuestra que hubo un hombre llamado Jesús que vivió hace 2000 años y que se paseó por las calles de Jerusalén, como dice la Biblia, y que murió crucificado por el Imperio Romano. Así que esto no se trata simplemente de una creencia religiosa, esto se trata de historia. Es como decir que yo no creo que Mozart existió por el simplemente hecho de que yo no lo conocí. Oye, decir eso solo hablaría de mi ignorancia, solo hablaría de mi incultura. Pero a lo que vamos. Hoy en día hay muchas opiniones diferentes de Jesús. Y hay diferentes opiniones porque, por desgracia, la gente cree lo que se le dice nada más. Hay muy pocas personas que indagan por sí mismas. Que intentan buscar tener una opinión personal, buscando particularmente, sino que prácticamente todos repiten como loros lo que alguien les ha dicho. Fíjate qué curioso. La gente de Cesarea de Filipo decían, por ejemplo, que Jesús era Juan el Bautista. ¿Y tú sabes por qué decían esto, que era Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, si recuerdas, era conocido por aquellas predicaciones tan duras, ¿verdad? ¿Te acuerdas esas predicaciones que tenía? Y sobre todo por el llamado al arrepentimiento que él siempre hacía a la gente. Y como Jesús también predicaba de una manera clara, dura, y también hacía un llamado al arrepentimiento, pues entonces los de Cesarea de Filipo creyeron que simplemente Jesús era el mismo Juan el Bautista. Otros pensaban que era Elías. Porque en el Antiguo Testamento, en el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es Malaquías, en el capítulo 4 y versículo 5, se dice que antes de que venga el día del Señor, sería enviado el profeta Elías. Y como en Jesús veían una persona diferente, veían una persona con poder, creyeron que era ese Elías del cual habla la Biblia. Y así se seguían con muchos profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los de Cesarea de Filipo buscaban la particularidad de algún profeta y como Jesús también tenía esa particularidad, creían que era ese profeta. Pero al final de cuentas, todo esto te vas a dar cuenta que simplemente
es que la gente no tenía un conocimiento de Jesús, era un conocimiento vago, un conocimiento de Jesús débil, un conocimiento escaso, incompleto. Es cierto que los de Cesarea de Filipo reconocían que Jesús era más que un rabino. Por eso lo asociaban con los profetas, pero no acababan de conocerle. Ellos no dedicaron parte de su tiempo a conocer a ese hermoso y maravilloso Dios. Y así mismo sucede hoy en día. Si haces esta misma pregunta de quién es Jesús a 10 personas, seguramente que te encuentres con 10 respuestas diferentes. Porque la gente no tiene una respuesta clara de quién es Jesús. Algunos te dirán que Jesús es, qué sé yo, aquella imagen que cuelga de una cruz dentro de una iglesia. Otras personas te dirían que Jesús fue un revolucionario de hace 2000 años. Otros dirán que fue un iluminado. Otros seguramente te dirán que fue un rabino diferente. Y qué sé yo cuántas respuestas más darán sobre el Señor, ¿verdad? Pero al final de todo me doy cuenta que todo el mundo dice conocer a Jesús, pero que no es cierto. Parece que todo el mundo tiene una opinión de nuestro Señor, pero sin embargo nadie se digna en querer conocer a ese Señor. Un hombre que lo tenía todo humanamente hablando, como era el apóstol Pablo, dijo en aquella carta que le escribe a la iglesia de los Filipenses, en el capítulo 3 y en el versículo 8, que todas las cosas que logró en el mundo las estima ahora como pérdida en comparación con el infinito valor que tiene conocer a Jesús. Pedro también nos enseña cuando escribe su primera carta, y en el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, que cada uno de nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño, tenemos que poner toda nuestra diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto natural y al afecto natural amor. Y acabó diciendo que si nosotros trabajamos en esto, Dios no nos va a dejar estar ociosos y, escucha bien, sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando uno es serio en su búsqueda de Dios, conocerá a Dios. Cuando uno es diligente en su estudio de la palabra, conocerá a Jesús. Jesús mismo lo dijo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 39, que tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que investigar la palabra de Dios para que no solamente tengamos lo más valioso que es la vida eterna, sino que además nos daremos cuenta que la Biblia da testimonio de Jesús. A través de la palabra de Dios podemos conocer a Jesús. Todos nos hemos criado en una familia que nos han impartido una fe, o quizá impartido el ateísmo, qué sé yo, pero a todos y a cada uno de nosotros se nos ha implantado una creencia, aunque vuelvo y repito, sea la creencia en la nada. Pero está de nuestra parte indagar para ver quién es Jesús. Esto curiosamente es lo que le sucedió a Nicodemo. Muchos solo se centran en Nicodemo en ese pasaje cuando se acercó a Jesús de noche, por vergüenza. Porque no quería dejarse ver cerca de Jesús, por eso el encuentro fue nocturno. Pero parece que nadie se da cuenta de la valentía y el coraje de Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, Nicodemo era un fariseo. Y la opinión que se tenía entre los fariseos del Señor, de Jesús, es que Jesús era un falsante. Los fariseos creían del Señor que era un impostor. Pero sin embargo Nicodemo no se quedó con esa opinión, sino que tuvo la valentía, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 1 en adelante, de indagar por sí mismo quién es Jesús. Él fue al Señor a preguntarle que quién era Él. Y esta búsqueda personal le llevó a conocer a Jesús. Así que tú decides. Te puedes quedar con la opinión de Jesús que alguien te ha dicho, o por el contrario puedes buscar por ti mismo y tener una opinión propia de quién es el Señor. Y créeme que si lo haces, te vas a sorprender y te vas a enamorar del Hijo de Dios. Amén.
Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque has dado a conocer a tu Hijo Jesús. Y lo podemos conocer. Está de nuestra mano poder acercarnos a Él y conocerle. El Espíritu Santo nos guía hacia el Señor, hacia toda verdad, dice tu palabra. Señor, en esta mañana nuestra petición es clara. Queremos conocer a Jesús. Queremos conocerle más todavía, Señor. Que podamos tener ese claro conocimiento, ese claro entendimiento de quién es el Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Bendícenos en el día de hoy. Que tu bendición venga sobre nosotros y que nos acompañe a lo largo de todo este día. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo, si el Señor nos lo permite, su bendita y poderosa palabra. Dios te bendiga.